deberíamos cerrar el Congreso e irnos, porque ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces, yo creo en ese sentido que los conflictos de soberanía interpretativa se mantienen, porque la Corte Constitucional sigue siendo el órgano supremo para interpretar la Constitución, mientras la Corte Interamericana es el órgano supremo para interpretar la Convención Americana, y que esos conflictos no se resuelven con la articulación de textos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ya se explicó en el caso anterior de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, ambos vinculados por un mismo texto, sin embargo, con interpretaciones divergentes. Ese es un escenario de pluralismo constitucional en el cual tenemos múltiples órganos que no tienen dependencia jerárquica entre sí, pero que se pueden entrecruzar o que pueden sobreponerse en una situación particular específica. Bajo esa idea, pareciera que el tema de la soberanía en la interpretación normativa es cada vez más frecuente. Entonces, yo creo que la tendencia no es hacia decir los órganos internacionales tienen superioridad jerárquica sobre los órganos internos, sino que creo que es una tendencia dirigida hacia el diálogo y al respeto mutuo. No es una imposición de precedente de la Corte Interamericana hacia la Corte Constitucional. Ayer se decía que era una situación de, perdónenme la palabra, bueno, era una dependencia jerárquica, una situación de prevalencia. Si no hay prevalencia, la pregunta es ¿cómo resolvemos interpretaciones contradictorias que afecten una situación puntual entre órganos jerárquicos que, si bien son independientes y cada uno tiene su ordenamiento, no se pueden ignorar mutuamente, porque si se pudieran ignorar, no tendrían necesidad de dialogar. Si la Corte Suprema pudiera ignorar a la Corte Constitucional, pues simplemente la ignora y ya está. El punto es que tiene la posibilidad de las tutelas contra sentencia, que es lo que finalmente explicaba el doctor Omar. Entonces, tenemos que lo mismo se repite en el plano internacional. La Corte Constitucional no puede ignorar a la Corte Interamericana porque se encuentra inmersa en un entorno globalizado y además porque la misma Constitución la obliga a tenerla en cuenta. Sin embargo, eso no quiere decir que deba obedecer ciegamente lo que la Corte Interamericana dice. Bajo esas circunstancias se hace necesaria la articulación de cortes a través de diversos mecanismos. A mí me parece que el más sensato dentro de un escenario de pluralismo constitucional no es hablar de choque de trenes, sino hablar de una mutua fertilización o un diálogo productivo entre cortes iguales. No se trata de un conflicto de jerarquía. Aquí de lo que se trata es de entender que la competencia no puede resolver el asunto, porque ambos son competentes. Entonces, como la competencia no puede resolverlo, se hace necesario recurrir al diálogo. El diálogo depende del tipo de medidas. Ya dijimos que hay unas medidas muy particulares que solamente las cumple el Estado específico, pero cuando hablamos de medidas generales o de vocación expansiva, es decir, esta interpretación exegética, tenemos la necesidad de dialogar con todas las Cortes Supremas. Quiero plantear que este es un problema cada vez más reciente. Por ejemplo, en América Latina, Venezuela se encuentra en abierto desacato de la Corte Interamericana. República Dominicana ha hecho un control de constitucionalidad propio de las sentencias de la Corte. Entonces, las sentencias tienen que volver al Estado y cuando vuelven al Estado, la Corte Constitucional dice, yo decido si la sentencia es o no constitucional. Entonces, al hacer un control de constitucionalidad de la sentencia, pues simplemente separa los dos ordenamientos. Hay un caso reciente, que lo comentaba ayer, el caso del Tribunal Supremo Argentino, en el caso de Milagros Salas, que recientemente dijo, la Corte Interamericana no puede desconocer un fallo del Tribunal Supremo. Es decir, el Tribunal Constitucional es el encargado de velar por el orden constitucional. Y bajo esa idea, una Corte que se encuentra en el mismo nivel no puede ordenarme que yo revoque mi sentencia. Simplemente porque eso implica
toda la alteración del esquema de seguridad jurídica del Estado. Uno no puede prever qué tantas sentencias tendría que modificar en función de un precedente. Por eso nos estamos preguntando si el acuerdo de paz es estable o no es estable, porque básicamente si partimos de la supremacía, pues una corte internacional tiene la posibilidad de desvirtuar todo lo que dice el acuerdo y punto. En Europa, por ejemplo, Francia puntualmente ha planteado que las competencias constitucionales las competencias soberanas no pueden cederse, que algunas pueden transferirse, pero que el que sigue realizando el control de esas competencias transferidas, es decir, de las leyes de interpretación, de las leyes de un tratado o de la interpretación del tratado, es el Tribunal Constitucional. En el mismo sentido, el Tribunal alemán, como lo mencionó el doctor Omar, él dijo, el Tribunal Constitucional alemán simplemente dice, el encargado de velar por los derechos constitucionales de los alemanes soy yo. Si viene una sentencia, yo tengo que decidir si esa sentencia limita en exceso o no limita en exceso los derechos de mis ciudadanos. Pero finalmente el control de constitucionalidad lo hago yo y no lo hago con fundamento en el tratado, sino en la Constitución. Cosa diferente es que el tratado haga parte de la Constitución, pero el control constitucional lo hago yo. Reino Unido con el Brexit, pues creo que es el ejemplo más reciente. Bajo esa idea, creo que plantear el esquema de diálogo judicial es supremamente importante. Y tenemos dos tipos de diálogo, el diálogo horizontal entre cortes de igual jerarquía, entonces tenemos a la Corte Interamericana y a la Corte Constitucional, cortes de igual jerarquía, pero hay un tema que no ha sido explorado y que considero que es supremamente importante, volviendo a la solución de casos específicos, que es el diálogo judicial descendente. Aquí tenemos un elemento adicional en Colombia, y es que los jueces de tutela son jueces constitucionales. Como son jueces constitucionales, también interpretan la Constitución. ¿Eso qué implica? Que el diálogo entre jueces ya no solamente es entre jueces de igual jerarquía, sino también entre jueces que, aunque tienen una relación jerárquica, son intérpretes de la Constitución. Por eso planteo que recurrir al diálogo jurisprudencial descendente como una forma de solución de todos los conflictos que plantea el ordenamiento jurídico colombiano es una solución bastante simplista. Decirle al juez, aplique en su sentencia el precedente de la Corte Interamericana. Eso va a solucionar todo, eso no es real. Porque de hecho tenemos en Colombia el estado de cosas inconstitucional, en el cual entendemos que vivimos en un orden en el cual no podemos ejecutar nuestras sentencias judiciales porque la sentencia por sí misma no es suficiente. Si el estado de cosas es inconstitucional y le pedimos al juez de tutela local en el diálogo jurisprudencial descendente que aplique el precedente de la Corte Interamericana, pues ya no solamente tenemos un estado de cosas inconstitucional, sino que también tenemos un estado de cosas anticonvencional, porque la sola recepción automática de jurisprudencia no soluciona el problema de la ejecución de sentencias que tienen actualmente los jueces de tutela, que son finalmente quienes resuelven los casos en específico. Entonces, por ejemplo, el doctor Diego en su ponencia también desarrolló el tema de los múltiples incumplimientos de las sentencias de tutela, que no es un tema reciente, es un tema que viene ya de unos años atrás. Entonces le decimos al juez, aplique el precedente de la Corte Interamericana, amplíe estándares, aunque sean contradictorios con los que fija la Corte Suprema. Pero si lo hace, tenga presente que esa sentencia no es capaz de producir efectos definitivos. Y no tengo la respuesta a qué debemos hacer en ese caso. Simplemente creo que es el planteamiento de un problema y de un cuestionamiento hacia la recuperación de la soberanía normativa y a la formación de una doctrina jurídica propia que atienda a las necesidades del orden internacional, que recoja los avances del orden internacional, pero que no se olvide del juez promiscuo municipal que está resolviendo tutelas en un municipio en el que no puede ejecutar esas sentencias de tutela. Por ejemplo, puntualmente en casos de violación sistemática de derechos humanos, como el desplazamiento forzado, el asesinato sistemático y masivo
de defensores de derechos humanos. Entonces tenemos un caso puntual en el que el juez tiene que dictar una sentencia muy rica desde el punto de vista del diálogo judicial, pero que finalmente le plantea una situación de inejecutabilidad, es decir, se encuentra en una vía sin salida. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Diana María Molina Portilla. Una muy buena reflexión en torno a la viabilidad de la acción de tutela. Interesante conferencia, como todo lo que nos ofrece y aporta en la academia Diana María. Muchísimas gracias. La siguiente conferencia titula Modificaciones a los conceptos de soberanía, intervención y responsabilidad de proteger en el marco de la Unión Africana. El conferencista invitado es el doctor Jerónimo Delgado Caicedo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación de la Universidad de Nariño. No se preocupe. ¿La vamos a subir? No, ahí sí. Muy bien. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la Universidad de Nariño. Para mí es un honor estar acá. Quiero empezar con dos cosas. La primera, dándole las gracias a la profesora Diana por contarles que no soy abogado. Yo les iba a contar en todo caso. Yo estudié Gobierno y Relaciones Internacionales y esto creo que es importante porque mi presentación va a ser un poco diferente. Al no ser abogado, pues abordo el tema de una manera particular. Entonces, no sé si pedir disculpas o decir que va a ser un poco refrescante, ustedes decidirán al final, ¿vale? Lo segundo con lo que quiero empezar es algo que oí ayer aquí en este recinto y que me dio ira. Y a uno le puede dar ira. Uno de los conferencistas dijo la frase, países serios, no como esos de África. Y entonces, claro, yo entré en crisis. Y entré en crisis porque llevo 15 años estudiando África, entré en crisis porque estoy estudiando en África y entré en crisis porque vivo en África. Entonces, pues todo lo que llevo haciendo durante los últimos 15 años no sería serio. Y eso es grave, ¿sí o no? Sería como si uno estuviera en África y ellos le dijeran países serios, no como esos de América Latina. Y entonces a uno se le tiene que brotar la vena. Y esto creo que es importante decirlo porque nosotros, ante el miedo a lo desconocido, tendemos a descartar. Entonces, eso no es importante. Es como si nosotros no estudiáramos Haití porque es el país más pobre de América. Es como si nosotros no estudiáramos Sudáfrica, que tiene una experiencia de resolución de conflictos alucinante, porque está en ese territorio desconocido que se llama África. Es como si nosotros no tuviéramos en cuenta a la República Democrática del Congo, a Burundi, a Sierra Leona, a Liberia, a Kenia, a Somalia, en el tema de refugiados y desplazados, que es una realidad nuestra, porque están lejos. Entonces creo que es importante, para una presentación sobre África, que es lo que voy a hacer ahora, eliminar los prejuicios. Prejuicios. Y en ese orden de ideas, en este tema en particular, pues África es tan valiosa como cualquier otro país o como cualquier otro continente, o como cualquier otro caso de estudio. Entonces, creo que era importante decirlo porque si no lo decía me iba a dar algo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer hoy es una presentación sobre unos avances que son jurídicos, son de derecho internacional, pero que están enfocados principalmente al tema de resolución de conflictos, que es lo que yo trabajo. Y estos avances en resolución de conflictos se dan en el marco de la Unión Africana, el organismo continental africano, que surge en 2002 y que reemplaza un organismo previo que se llamaba la Organización para la Unidad Africana. Para hacerlo, voy a empezar con un poquito de historia porque creo que es importante saber qué estaba pasando antes y por qué es necesario implementar cambios. Sobre todo cambios en conceptos que ustedes saben, porque conocen el derecho internacional, tan importantes como la soberanía y la intervención. Intervención de otros estados en un estado soberano.
Entonces, si los africanos llegaron a la conclusión de que había que modificar los conceptos de soberanía e intervención, miremos dónde estábamos y miremos qué llevó a que hiciéramos esos cambios. Y además voy a incluir un concepto que para África es fundamental y es la responsabilidad de proteger. Uno de los conceptos más importantes tal vez dentro de la normativa continental africana y que está destinada justamente no solo a garantizar la vida, sino a garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, empezamos con eso. Quiero empezar haciendo una referencia. Tengamos en cuenta que el continente del que estamos hablando se descolonizó en 1960. Estamos hablando de, al 2000 son 40, al 2010 son 50, al 2018 son 58 años. Quiere decir que los abuelos de todos ustedes probablemente sean más viejos que la gran mayoría de países africanos, ¿vale? Y a esos países africanos les estamos exigiendo lo mismo que a Suiza y a todos los países europeos, en términos de funcionamiento y de un montón de cosas. Creo que esto es importante decirlo. Estamos hablando de países extremadamente nuevos. Y además países que fueron literalmente creados por Europa. Fueron países que no lucharon por su independencia, sino que Europa dijo, nos vemos. Por un montón de razones, ¿vale? Y cuando se fueron, dejaron un ordenamiento interno que los favorecía a ellos, dejaron presidentes y líderes que favorecían a Europa y dejaron unos estados que eran bastante débiles, extremadamente débiles. Entonces esto es importante decirlo. Primera fecha entonces, 1963, los recientemente descolonizados países africanos se van a reunir en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, y van a crear la Organización para la Unidad Africana. Una organización que promovía la unión de los países, que promovía una solidaridad y actuar como una voz colectiva para África, en un mundo donde África nunca había tenido voz, porque hasta ese momento había sido colonizada. Y los objetivos eran 3. Eliminar el colonialismo, bueno, 4. Eliminar el colonialismo, es decir, los países que aún quedaban colonizados. 2. Eliminar el régimen del apartheid en Sudáfrica, que era visto como una extensión del colonialismo europeo en África, la segregación racial. 3. La defensa de los territorios aún colonizados, es decir, se convertían en una voz para aquellos que todavía estaban controlados por Europa. Y por último, en un escenario de Guerra Fría donde Estados Unidos se oponía a la Unión Soviética, vamos a hablar de una neutralidad exterior, ¿vale? Cuando crearon la Organización para la Unidad Africana hubo dos opciones, dos corrientes más bien. La primera fue lo que se conoce como el bloque de Monrovia. Monrovia es la capital de Liberia. Y estaba liderado por el presidente de Senegal. Y lo que ellos decían era que el carácter que se le debía dar a la Organización para la Unidad Africana, al nuevo organismo, era un carácter gradual, una unión lenta y una unión basada en lo económico, no en lo político, ¿vale? Y era un bloque que se oponía radicalmente a la federación política. Y esto es importante. Si acabamos de descolonizarnos y finalmente tenemos países independientes, a cuento de que las élites que ya estaban en el poder iban a darle el poder a un nuevo Estado, ¿cierto? Si se acababan de quedar con el Estado independiente. La otra opción, el otro bloque, fue el bloque de Casablanca, una ciudad de Marruecos, liderado por Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, uno de los grandes panafricanistas, y agrupaba a los países más progresistas del continente. Ellos sí abogaban por la unión política, por la creación de los Estados Unidos de África, un Estado federal donde los estados que se acababan de independizar fueran estados dentro del gran país africano, ¿vale? Quiere decir que en vez de hablar de 55 países que son hoy, estaríamos hablando de uno solo. Y funcionaría algo así como Estados Unidos, donde el gran Estado controlaría 3 cosas: política exterior, política monetaria y defensa, y el resto de cosas estarían en manos de los estados subnacionales, llamémoslos. Finalmente, el que gana es el bloque de Monrovia, una unión lenta y una unión basada en lo económico, ¿vale? Y esto para el devenir de África va a ser gravísimo, porque entonces estamos hablando del periodo 1960-1990, que es tal vez el periodo más conflictivo de la historia africana, ¿vale? Ahí es cuando hablamos de las grandes guerras civiles de África, hablamos de la guerra civil en Angola, hablamos de la guerra civil en Mozambique, de la guerra civil en Argelia, hablamos de la guerra de Biafra en Nigeria, hablamos del apartheid en Sudáfrica con todos sus conflictos periféricos en Zimbabue, bueno, en Rodesia en aquella época, Namibia, en fin.
Pero además de eso, es la época de oro de los dictadores africanos sin sentido, esos que vemos en las películas. Del Idi Amin caníbal, del Jean Bedel Bokassa en República Centroafricana, que se gasta 2/3 del PIB nacional anual del Estado en su ceremonia de entronamiento porque él quería ser emperador. Cosas de este estilo, es decir, unos dictadores que iban más allá de lo normal para robarse el dinero, ¿vale? Y además vamos a tener algunas crisis políticas. En 1982 la Organización para la Unidad Africana acepta el Sahara Occidental, una excolonia española, pero ocupada militarmente por Marruecos, en 2/3, como miembro de la Organización para la Unidad Africana. Como respuesta, Marruecos se sale en 1984 y es la primera vez que la Organización para la Unidad Africana no tiene de miembros a todos los países de África. Y eso es una gran crisis para la organización. Y finalmente llega 1994. Y 1994 es bien interesante porque todos los objetivos que se había planteado la Unión Africana se cumplen sin que la Organización para la Unidad Africana, se cumplen sin que la organización haya hecho nada para lograrlos. En primera instancia, llega Nelson Mandela al poder y se acaba el apartheid en Sudáfrica, después de 4 años de negociaciones, etc. La gran mayoría de países, de territorios africanos, con la excepción del Sahara Occidental, han sido descolonizados. En consecuencia, ya no necesitamos ser la voz de los oprimidos. Y no contentos con que se habían cumplido los objetivos de la Organización para la Unidad Africana, la Unión no había hecho nada, y no había hecho nada por 2 razones principales. La primera, no tenía autoridad política para intervenir. Y la segunda, no tenía capacidades militares para intervenir. Conclusión, no podía hacer nada. En esos 30 años, la Organización para la Unidad Africana era literalmente vista como un club de dictadores. Nos reunimos una vez al año, en la sede que nos toque, nos reunimos en Kigali, en Ruanda, por ejemplo, nos invitan a cócteles durante una semana, hablamos de 3 o 4 temas y volvemos. Y este club de dictadores se había encargado de apoyarse mutuamente para que ninguno de los dictadores que estaban en esas reuniones se cayera. Y entonces llega, por un lado, Sudáfrica en el 94, con Mandela, y por el otro lado, el gran punto de quiebre para África, también en el 94. El lado más oscuro de la moneda. Si Sudáfrica fue el lado más brillante de la moneda, Ruanda fue el lado más oscuro. Y ustedes, asumo, conocen la historia del genocidio ruandés. Entre el 1 de abril y el 31 de julio, 4 meses más o menos, 3 y pico, 1 millón de muertos a machete en Ruanda, por cuenta del genocidio. Con no solo el apoyo, sino la venia de Francia, Bélgica y Naciones Unidas. Incluso, y de esto, ayer en el concurso en el que fui jurado, había alguien que hablaba del derecho al olvido en Internet. ¿Te acuerdas, Diana? Y si bien es complicado que le borren a uno información de Internet, cuando esa información involucra a Naciones Unidas es facilísimo borrarla, de hecho desapareció. En 95, 96 había montones de informes de cómo los machetes que se usaron en el genocidio ruandés venían de la fábrica de machetes de Boutros Ghali, el secretario general de la ONU en Egipto. Y hoy ya uno no encuentra información alguna de eso. Hay algunos libros que lo tocan, pero no encuentra una información alguna. Quiere decir que Ruanda fue atroz. Es que no hay más palabras para hablar de eso. Entonces Ruanda sacude. Y Ruanda sacude no solo al continente, sino al mundo entero. Las imágenes satelitales de Estados Unidos de ver cómo las fosas comunes iban incrementándose con los días son desgarradoras. A mí me revuelcan la entraña cada vez que las veo. Y viene entonces un punto de quiebre. Un punto donde África se empieza a dar cuenta que ese no es el camino y que no hay forma de salir adelante así. El discurso empieza a cambiar a partir del 91, a pesar de que el 94 sea el punto de quiebre. Y les leo una cita del presidente de la Organización para la Unidad Africana en el 91, en Abuya, en Nigeria, cuando se reunieron. Él dijo: África debe rechazar los métodos del pasado y comprometerse a construir un futuro de gobernabilidad democrática enmarcado en el imperio de la ley. Este futuro solo se podrá lograr en la medida en que podamos acabar con los conflictos en África. De lo contrario, ningún incremento en el comercio, la asistencia o la cooperación hará la diferencia. Esto creo que es fundamental. Y viene la parte más bonita, y creo que nos sirve para Colombia también.
Por décadas, el conflicto en África ha sido visto como inevitable o irreversible o ambos, y no es ninguno. El conflicto en África, como en cualquier otro lugar, es causado por la acción humana y puede ser solucionado a través de la acción humana, que creo que es fundamental y nos cae como anillo al dedo a nosotros. ¿Vale? Bien. Entonces, en el 91 empieza el cambio de discurso. De hecho, en el 91 los países africanos se ponen de acuerdo en iniciar el proceso de clausura de la Organización para la Unidad Africana. En el 91 también crean una herramienta que se llama el Mecanismo Continental para la Prevención, Manejo y Resolución de Conflictos, que al estar dentro de la Organización para la Unidad Africana se ve absolutamente ineficiente cuando ocurre Ruanda. ¿Vale? Y luego, después de Ruanda, pasan un par de años mientras África se sacude y se organiza, y en 1999, en Sirte, en Libia, la ciudad natal de Gaddafi, se reúnen los países africanos para crear la Unión Africana. Eliminamos la Organización para la Unidad Africana, OUA, y creamos la Unión Africana, la UA, un nuevo organismo. Nuevo organismo, sí, que chupa un montón de los antiguos documentos de la OUA, pero que va a tener una aproximación completamente diferente. En el 2000 le vamos a dar el acta constitutiva y a partir de 2002, en Durban, en Sudáfrica, empieza a funcionar la Unión Africana. Y como el objetivo era solucionar los problemas de la antigua OUA, y los problemas de la antigua OUA se podían entender únicamente como la incapacidad, primero de tener una gobernabilidad efectiva, y segundo, la incapacidad de mantener a nuestros ciudadanos vivos. Eso es un problema gravísimo. ¿Cómo hacemos para mantener a nuestra gente viva? Y ahí está el gran cambio. Resulta que hasta este momento los países africanos se habían enfocado en algo que se llama la seguridad nacional. Y es una seguridad enfocada en la protección de las fronteras estatales. Es una seguridad hacia afuera. Es una seguridad militar, principalmente. En ese orden de ideas, la percepción era que si el Estado estaba seguro, la población que estaba dentro del Estado estaba segura. ¿Vale? Quiere decir que las amenazas se entendían como si siempre vinieran de afuera. Y eso es gravísimo. Y entonces los africanos se dieron cuenta que eso no era cierto. Y que de hecho las razones por las cuales los africanos estaban muriendo era porque el Estado mismo era incapaz de garantizar la vida. Además de la salud y de la educación y de otro montón de cosas. Ahí es cuando la Unión Africana adopta los lineamientos de un concepto nuevo que surge en el 94 en Canadá y que después lo adopta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la seguridad humana. Y lo que hace la seguridad humana es invertir la relación de causalidad. Ya no vamos a hablar de que si el Estado está seguro, la población está segura, sino que lo vamos a invertir. Si la población está segura, el Estado está seguro. Y en ese orden de ideas, reconocemos al Estado como uno de los posibles responsables de la inseguridad de su población. Ojo, los estados autorreconociéndose como los responsables de la inseguridad de su población. Esto es importante, esto es grande. Y a partir de la adopción de la seguridad humana, el concepto de seguridad humana en el mundo va a evolucionar a uno que se llama la responsabilidad de proteger, y lo va a adoptar también la Unión Africana. Y es la necesidad que tienen los estados de proteger a su población en todos los sentidos. Y cuando uno busca definiciones, hay un montón de definiciones jurídicas y todas estas cosas. A mí la que me gusta y que creo que les sirve a ustedes para entender cómo funciona, es la que dice, mire, es un niño que no se murió de hambre. Es un anciano que no se murió en la puerta del hospital y que efectivamente pudo ser atendido. Es un grupo poblacional que no se murió intoxicado porque el agua no era potable. Es un pueblo que no explotó porque estaba lleno de minas. ¿Vale? Quiere decir que estamos hablando de seguridad, ya no solo física, sino en otros niveles. Estamos hablando de calidad de vida. Muy bien, pero entonces viene el diagnóstico. La Unión Africana se sienta y dice, bueno, ¿cuál es el problema? Y ellos dicen, sí, salud